¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de la entrevista en CDMX Televisión. El día de hoy estamos en el Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y estamos iniciando una serie de entrevistas para platicar sobre la labor que realiza este instituto, y decidimos iniciar con uno de los comisionados que se renovaron. Es uno de los, creo yo, el más joven, ahorita nos lo platicará, y se trata de Arístides Rodrigo Guerrero, que es pues también un abogado y también maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios también de maestría en materia constitucional por la Complutense de Madrid, y también, entiendo, es candidato ya a doctor. Ahorita nos lo platicará. Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación a la entrevista y bienvenidos a este instituto. Tiene las puertas abiertas y sí, lo decías hace rato, el instituto ya ha cambiado de nombre. Incluso nosotros veíamos que era Instituto de Acceso a la Información, y a partir de la nueva ley y a partir de la Constitución de la Ciudad de México es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, rendición de cuentas, protección de datos personales. Bueno, más bien esa parte de rendición de cuentas es la que queda sobrando, porque hay una antinomia en la Constitución, porque mientras la Constitución establece, bueno, no le pone el apellido rendición de cuentas, hay unas partes en la ley en donde sí le ponen rendición de cuentas. Desde mi punto de vista, que sería creo que una de las posturas, desde mi punto de vista, si bien constitucionalmente se tiene un nombre, los propios transitorios hablan de rendición de cuentas, entonces creo que sí vale la pena que también sigamos mencionando el apellido de rendición de cuentas. Muy bien, pues esa aclaración creo que es muy pertinente. Ya definirán ustedes el nombre que quede al final, incluso si cambiarán las siglas o se mantienen como está como un proceso que la Constitución hizo que fuera todo muy vertiginoso, ¿no? Muchas instituciones todavía siguen llamándose DF y la gente a veces se confunde. Bueno, el DF sí ya no lo tenemos. Actualmente estamos como Info nada más, y sí, en su momento habrá que decidir si seremos Info CM, Info CDMX, etcétera, ¿no? Pero actualmente somos Info únicamente. Ok, oye, lo primero que me gustaría preguntarte es que nos platicaras un poco de tu trayectoria, porque la idea también es que conozcan a los comisionados. De entrada, ya iremos pasando ese tema, pero de entrada, el instituto a veces es de los que menos la gente llega a tener como conocimiento, ¿no? Por el tema del acceso a la información. Pero primero me gustaría platicar contigo de un poco de tu semblanza, pasaste por un proceso de selección en el Congreso de la Ciudad de México, y hubo algo muy curioso, que bueno, tú también has trabajado en temas de materia electoral, y al principio decían, pues la elegibilidad tendría que ser alguien experto en transparencia, en rendición de cuentas, pero sabemos que tú iniciaste tu carrera en temas de transparencia. Sí, muchos de las personas que estaban inscritas en el proceso actualmente pues, probablemente trabajaban ya sea aquí en el Info, en el INAI o directamente en una área relacionada con la materia. Cuando yo estuve inscrito en el proceso, yo trabajaba en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y muchos decían, bueno, es que seguramente tu materia es el derecho electoral, y sí me gusta mucho el derecho electoral, pero yo empecé al revés. Yo empecé precisamente con el derecho a la información hace ya más de 10 años. Hace 10 años yo trabajé en un centro público en CONACYT que se denominaba Infotec, dedicado al derecho a la información y a las tecnologías de la información y comunicación. Entonces era una experiencia que ya había acumulado con mucha antelación y que no dejé. A final de cuentas, como abogado, yo soy egresado de la Facultad de Derecho y tengo especialidad en Derecho Constitucional. Al tener la especialidad en Derecho Constitucional son diversos los temas en los que estás involucrando. Incluso llegué a trabajar en materia de derechos humanos, en la implementación de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Entonces podría decirse que son 4 mis líneas de investigación. Una, que es el derecho constitucional como rama principal; otra, que es el derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas; otra, que es el derecho electoral; y por última, los derechos humanos. O sea, son 4 ramas que además empatan muy bien unas con otras. Recordemos que incluso la materia electoral empezó de la mano con el derecho a la información,
la reforma constitucional del artículo 6 de 1977 fue una reforma conjunta. Prácticamente la materia electoral y el derecho electoral y el derecho a la transparencia son materias hermanas. De hecho, muchas de las reformas han venido de la mano. La reforma del año 2007, la reforma del año 2014, todas son materias primas hermanas. Entonces creo que incluso la misma materia electoral me ha ayudado un poco. La formación jurisdiccional va a ser de bastante utilidad para el instituto en el momento en el que estemos resolviendo los recursos de revisión. Bueno, importante que señalaras todo este bagaje que tienes en materia constitucional, porque además estamos entrando a un nuevo régimen constitucional en la Ciudad de México. Pero ¿cómo le explicarías tú a la audiencia conceptualmente y de manera más digerible el tema de que no se confunda lo que es la transparencia, lo que es la rendición de cuentas y sobre todo por qué es tan importante el derecho a la información de la sociedad? Sí, en realidad en el instituto tenemos 4 materias. Es la transparencia, es el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la rendición de cuentas por último, que es un poco el juego que hablamos al principio del nombre, ¿no? El propio nombre del instituto tiene 4 materias. Y en realidad la gente se ha enfocado a pensar más que nos dedicamos únicamente a la transparencia, y no. Además de la transparencia, nos dedicamos a la protección de datos personales, y ahí es importante que la ciudadanía pues también pueda ejercer sus derechos, ¿no?, en materia de protección de datos personales. Y por último, este aspecto novedoso que, insisto, yo defiendo mucho, la rendición de cuentas. La Constitución de la Ciudad de México es una constitución bastante interesante, con virtudes, con defectos, pero que actualmente tiene bueno, una estructura más interesante y maneja es la primera en clasificar 2 tipos de democracia. El artículo 25, que es la democracia directa, el artículo 25 constitucional, artículo 26, democracia participativa, y artículo 27, que es la democracia representativa. La materia electoral en realidad se dedica a la democracia representativa, que es el momento en el que se eligen a nuestros representantes populares. Pero ¿qué pasa con la democracia? Muchos decimos, bueno, la democracia es ir a votar un día y a partir de ahí se acabó. No, la democracia también implica la rendición de cuentas. Y es ahí donde tenemos la rendición de cuentas, donde como instituto también tenemos que estarle dando seguimiento a qué está haciendo el representante popular, qué está haciendo gobierno, qué están haciendo los sujetos obligados, e ir transparentando precisamente todas las actividades que van realizando en el ejercicio de sus funciones. En mi perspectiva, se ha quedado estancado un poco el tiempo de lo que podríamos llamar la transparencia, pero en materia de administración pública es lo que ha avanzado más, pero a nivel porque este es un ejercicio ciudadano, como tú decías, ¿no?, de participación ciudadana, el que la ciudadanía pueda hacerle una solicitud a cualquier ente obligado para que conozca qué está haciéndose con algo tan importante como el dinero. Sí, pues en realidad es la transparencia la materia que más ha evolucionado. Sin embargo, insisto, la protección de datos personales es otra a la que habrá de empezarle a darle difusión. ¿Por qué la transparencia se ha posicionado también en nuestro país? Precisamente por la difusión que se ha dado a través de principalmente el gobierno, medios de comunicación como ustedes, que se empiezan a involucrar un poco más con lo que está haciendo e interesar un poco más con lo que está haciendo gobierno. Entonces ingresan solicitudes de información, etc. Entonces ahí es importante, como lo decía, empezarle a dar difusión también a la protección de datos personales. O sea, ¿por qué es importante la protección de datos personales? Y en ese sentido quiero aprovechar el momento para invitarlos el próximo 29. Vamos a tener un foro, el Día de la Protección de Datos Personales. Se va a llevar a cabo en el Museo de la Ciudad de México a las 9 de la mañana. Es a puertas abiertas totalmente, están todos invitados. En realidad el día es el 28 inicia el INAI celebrando este día, y el 29 nosotros haremos lo propio. Pero insisto, empezarle a darle fortaleza a la protección de datos personales. Es un tema muy olvidado en México, muy olvidado, pero que deberíamos empezarle a dar auge. Ahí es importante señalar
que tenemos un rezago importante. ¿Por qué este rezago importante? Voy a señalar como ejemplo 1981, que precisamente es el que da origen a este Día de los Datos Personales. En 1981 se firma un convenio en el que México se adhiere hasta el año 2018. Entonces imagínense que hay un rezago del año 1981 al año 2018, pues de 37 años. Entonces, hasta el año pasado es cuando México se adhiere a este convenio, y pues es una muestra muy tangible, muy clara de lo atrasados que estamos en esa materia, pero eso significa que tenemos que redoblar esfuerzos desde el nivel intranacional, a nivel de entidades federativas, pero también a nivel nacional. ¿Y cómo le podríamos explicar a la ciudadanía esa importancia de los datos personales, sobre todo en una era en la que estamos ya acostumbrados prácticamente a regalar nuestros datos personales, ¿no? Te inscribes a Facebook y metes tus datos, te inscribes a Twitter y metes tus datos, hasta inscribirte al gimnasio das datos personales, pero mucha gente desconoce que existe esto que se denomina los derechos ARCO, ¿no? Pero es como que muy difícil explicárselos. Sí, la verdad es que... Pero el riesgo... El riesgo es importante. La verdad es que convivimos todos los días con los datos personales. Y en internet es muy común, nos empiezan a pedir información, muchas veces lo hacemos hasta jugando, ¿no? Decía, por ejemplo, de tu foto 10 años antes, 10 años después, o empieza a proporcionar información y realmente lo haces un poco partiendo de esta interacción que a final de cuentas es necesaria, ¿no? Una interacción que ya es parte de nuestra vida cotidiana, como es el internet, como son las redes sociales, pero muchas veces estamos proporcionando información que no deberíamos proporcionar. El decir dónde vives, el decir probablemente hasta cuántos hijos tienes o cuáles son los nombres de tus hijos, la fecha de nacimiento, exacta, o sea, ya es información que empiezas a proporcionar y que es información muy delicada, que al final de cuentas nos pertenece y que al final creo que es importante que protejamos, ¿no? Que protejamos y que seamos más cuidadosos al momento de proporcionarla. Esto que van a hacer a partir de datos personales va a implicar una campaña como para concientizar a la ciudadanía también de ese riesgo que existe, porque ahora es muy frecuente ya el robo de identidad y con diversas conductas que están relacionadas a los datos personales, ¿no? De un mal uso. Necesariamente tendrá que venir acompañado de una campaña de difusión, no solo de nosotros como Info, sino también por parte del INAI. Creo que, insisto, si bien la transparencia ya se encuentra consolidada, el acceso a la información ya se encuentra consolidado, ahora tendríamos que empezar a consolidar la protección de datos personales y la rendición de cuentas. Podría decir que ya hay una madurez importante en estas dos materias, transparencia y acceso a la información, y el siguiente paso es la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Por podríamos llamarlo crisis a partir de los cambios constitucionales, porque hubo un debate de si iban a tener que ser 7, que quedaron 5, que una ley, la Constitución señalaba 5, la ley de la anterior Asamblea Legislativa que se extinguió señalaba que 7, al final quedan 5, pero eso implicó un rezago en materia de trabajo de una institución tan importante, ¿no? ¿Cómo ahorita ya que llegaste, cómo encuentras la institución y cómo se han venido teniendo al corriente, ¿no? Bueno, primero, muy atinadamente, el primer Congreso de la Ciudad de México ya armonizó la ley de transparencia a la Constitución, o sea, ya está armonizada. Porque sí, había una diferencia, había una antinomia entre la Constitución y la ley. La ley señalaba que eran 7 los comisionados, la Constitución que 5, y ahí el argumento en su momento de la Asamblea Legislativa para designar 7 era que todavía no entraba en vigor la Constitución. La Constitución entró en vigor el 17 de septiembre del año pasado, del año 2018. Entonces la designación la iban a hacer previo a la entrada en vigor de la Constitución, entonces de ahí que iban a designar a 7 comisionados. Creo que fue un atino del Congreso de la Ciudad de México ya armonizar la ley, porque si la Constitución se daba 5 y la ley 7, pues sí era un problema importante que hubiera podido
derivar en un recurso ante la propia Suprema Corte de Justicia procesos judiciales de la Nación y afectaría la propia institución. Entonces, creo que muy atinadamente ahí la Comisión de Transparencia armoniza la propia ley conforme a lo que establecía la Constitución. Entonces creo que fue un gran tino haberlo hecho de esta manera. Y respecto a la inactividad que tuvo en parte el instituto, sí hacer un reconocimiento al personal que estuvo trabajando y desarrollando funciones, incluso un poco el trabajo que seguía haciendo la comisionada, la única comisionada que queda desde marzo, pero sí, naturalmente no se podía trabajar de la misma manera. Muchas de las facultades se ejercen a través de acuerdos plenarios y al no haber pleno, pues no podían resolverse incluso pues, muchos de los recursos y es hasta diciembre cuando se designan nos designan a los nuevos comisionados, y bueno, ahora nuestra tarea es redoblar los esfuerzos. ¿Y ahora cómo se han acomodado? ¿Cómo fue el proceso para elegir presidente? Definir esta nueva estructura, a partir incluso de lo que señala la nueva ley. Ha habido muy buena interacción. Porque eso también es difícil, es hacer política. Es hacer política. Y ha habido muy buena interacción con las comisionadas y el comisionado. Ese es otro aspecto interesante. Aquí somos 3 comisionadas y 2 comisionados. Aquí sí hay más mujeres que hombres, exactamente, lo cual es hasta interesante y creo que sano para la Ciudad de México, ¿no? Es sano que se haya dado así y ha habido buena interacción. La verdad es que yo no tenía el gusto de conocer a los demás comisionados y comisionadas. Poco a poco he podido conocerlos, hemos visto muchos puntos en común, hemos podido, como todos tenemos el mismo ánimo de trabajar y sacar adelante el instituto, pues en realidad ha habido buena armonía. ¿Cómo fue el proceso de designación de la presidencia? Pues fue un proceso que tuvo que ser muy ágil. En la primera sesión que tuvimos, incluso como pleno, determinamos que era urgente decidir quién sería el presidente de la institución, y nos reunimos, algunos comisionados empezaron a plantear cuáles eran las ideas que se tenían, etcétera, y optamos por ponernos de acuerdo y decir, vamos a enviar un mensaje de fortaleza, un mensaje de unidad, y ustedes pudieron ver cómo en la primera sesión se votó por el presidente, Julio Bonilla, y fue precisamente por unanimidad, o sea, fue un acuerdo consensado, y creo que así se debe trabajar en los órganos colegiados, tratar de consensar lo más que se pueda, sin que ello implique que pueda haber diferencias, y creo que eso también es sano en los órganos colegiados. Debate, ¿no? Sí, cuando haya criterios que choquen, pues vamos a chocar y no importa, pero que se quede en los criterios, que sea un debate de ideas, un debate precisamente de aspectos muchas veces teóricos o de criterios que hayan adoptado otros institutos, el propio INAI, de propia interpretación, pero que no sea un tema de conflicto personal, o sea, que sea un tema de ideas. Y creo que así lo hemos venido manejando bien y es un pleno bastante interesante. Y ahora que el INAI también cobró mayor fuerza como institución, que incluso puede atraer casos que se estén dando, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo es la sinergia de un órgano tan importante como el de la capital del país y el nacional? Que hay como que facultades que podrían... Ahí es interesante, la reforma constitucional de febrero de 2014 precisamente empieza a nacionalizar muchos organismos constitucionales autónomos. Tanto el INE como el INAI empiezan a volverse nacionales, a dejar de ser federales. Y probablemente la gente dirá, ¿qué es esa diferencia entre nacional y federal? ¿Qué es eso, no? Para mí, el ciudadano diría, para mí es lo mismo. No. Cuando hablamos de un tema federal nos referimos a la federación únicamente. Cuando nos referimos a un tema nacional nos referimos a la federación y a las entidades federativas. Entonces el INAI empieza a tener una mayor interacción con las entidades federativas, bueno, con los estados y con la Ciudad de México. No significa que el IFAI no la tuviera,
pero ahora desde la propia Constitución se marca, se obliga y se van creando estos sistemas nacionales, los cuales son bastante sanos, porque de alguna forma puedes ir intercambiando experiencias con otras entidades federativas, ya se encuentra más articulado. Y bueno, parte de nuestra tarea es insertarnos en estos propios sistemas nacionales. O sea, porque ahora algo que aquí se discute se puede ir a revisión del nacional. O incluso puede escalar hasta la Corte. Sí, ese es un tema importante. Sí puede el propio Instituto Nacional, o sea, el propio INAI puede resolver respecto a, o sea, puede escalar incluso respecto a lo que nosotros resolvamos, y al poder resolver respecto a lo que nosotros resolvamos, también puede ejercer una facultad que se denomina facultad de atracción. Esta facultad de atracción, de hecho, fue la que ejerció para la Ciudad de México y poder resolver muchos de los recursos de revisión que teníamos nosotros, bueno, que tenía el Sin esa Info. facultad hubiera sido una crisis de verdad. Exactamente. O sea, porque no hubiera habido órgano que resolver. Exactamente. Ahí hubiera habido una crisis mayor, porque no se hubiera podido cumplir un derecho y respetar un derecho fundamental, ¿no? El derecho de acceso a la información. ¿Y cómo se están repartiendo el trabajo? ¿O qué perfil? Digo, cada comisionado tendrá temas de interés, perfiles, pero ¿tienen algún esquema de distribución de trabajo? En general, tomamos la decisión de compartir los temas. Okay. No significa que un comisionado se vaya a dedicar únicamente a la capacitación o al gobierno abierto, otro a datos personales, otro a la vinculación con la sociedad. No, creemos que son temas transversales y vale mucho la pena que todos estemos trabajando en todos. Naturalmente habrá proyectos que algún comisionado esté encabezando y vaya empujando poco a poco. Eso en cuanto a las áreas sustantivas. Respecto a la resolución de los recursos de revisión, actualmente es el jurídico quien resuelve, bueno, quien presenta todos los proyectos que en su momento son aprobados y resueltos en el Pleno. Ahí sí, un poco la postura que he mostrado, y creo que todos los demás comisionados tienen una postura similar, es que debemos transitar un esquema de ponencias. Okay. En donde cada comisionado tenga sus propios proyectistas, asuma un proyecto, lo suba y lo someta a aprobación del Pleno. Como sucede en la mayoría de los órganos colegiados. Como sucede en la mayoría de los órganos colegiados, y de ahí también es importante la experiencia que tuve en materia electoral, en el Tribunal Electoral, ¿no? Un magistrado hace una ponencia, presenta un criterio y ya lo deja debate abierto, ¿no? Lo deja debate abierto y podrá votarse por unanimidad, o podrá votarse 3-2, podrá decir alguien yo no comparto el criterio, o sí comparto el criterio pero no comparto los argumentos. Entonces ahí es donde se puede dar lo interesante. Se puede dar un buen debate. Se puede dar un buen debate. Algo nutritivo de lo que pudiera ser. Exactamente. Nada más que alguien resolviera porque no deja ver tampoco el trabajo de cada comisionado. Exactamente. Entonces a mí sí me gustaría transitar ese esquema de ponencias, porque incluso las mismas sesiones del Pleno van a ser más nutritivas, sí, claro, más interesantes. La ciudadanía puede incluso aprender un poquito más, identificar perfiles, etc. Ahora, ya que están buscando esta nueva adaptación del instituto, mencionabas el tema del gobierno abierto. ¿De qué manera se va a poder incidir más en cumplir, en que de verdad se sepa o se tenga gobiernos abiertos? Porque ahorita, por ejemplo, el Congreso desde legislaturas pasadas se declaró parlamento abierto y tiene ciertas deficiencias. El gobierno también desde el pasado ha dicho que es gobierno abierto, y también hay gente que se queja de ciertas deficiencias en la materia. ¿El instituto cómo puede empujar para que de verdad sí haya principios básicos que la gente diga sí son efectivamente gobiernos abiertos? Hay dos aspectos sustantivos que creo que son en los que podríamos abonar para la implementación del gobierno abierto. A golpe de resoluciones, a golpe de resoluciones, estarle diciendo al gobierno, oye, es así, así. Aquí y acá. Y por el otro lado, a través de la transparencia proactiva. O sea, un poco empezarle a decir al gobierno, oye, ¿por qué no nos vamos por aquí? Ahí ha habido
hay buen ánimo del gobierno de hacerlo. Tan hay buen ánimo que hace poco fuimos a la presentación de la agencia. Sí, esta agencia de datos personales. Sí, es la agencia digital. Es una agencia que va a ser interesante porque que es un ejercicio de transparencia proactiva, en donde no tengamos que obligar a gobierno a que proporcione determinada información, sino que sea el mismo gobierno quien aporte la información y que además aporte esta información que pueda ser utilizable, ¿no? Claro, porque, y bueno, ahí hubo un debate también de que podría ser un doble filo, ¿no? Porque también parecía una agencia que va a estar monitoreando, vigilando mucho de las redes sociales de los ciudadanos, ¿no? Pero al fin, es algo a lo que ya nadie se puede abstraer prácticamente, ¿no? A menos de que no participara en las redes. Sí. Sí, bueno, sería un error no estar en las redes sociales. Pero supongo que harán ustedes una revisión también de lo que esa agencia como datos personales esté manejando, ¿no? Sí, naturalmente. Porque, por ejemplo, un ejemplo, ya puedes revisar calle por calle la incidencia delictiva, ¿no? Y entonces en tu calle sí te aparece, si revisas sí te aparece ahí que se cometió el delito de amenazas, de extorsión, ¿no? Son datos que ya está proporcionando la autoridad, pero que también en algún momento pudiera tocar el tema de datos personales, ¿no? Habrá que ser cuidadoso, precisamente, sí habrá que ser cuidadoso en que una línea no rebase a la otra, ¿no? Que no se toquen, pero creo que son ejercicios bastante interesantes y van a ser ejercicios que al final de cuentas nos van a servir para ir mejorando las 4 materias en la Ciudad de México, ¿no? Por un lado la transparencia, el acceso a información y por el otro lado la protección de datos personales. Son materias que en su momento tendremos que ir ponderando cuál tiene, no es que una materia tenga mayor peso que otra, sino en el caso concreto, según la coyuntura, caso concreto, determinar e ir resolviendo, ¿no? Pero eso será parte del día a día. Y ahorita tú, ya llegando aquí, ¿cómo qué ves más urgente o en qué te piensas abocar para pues cambiar la imagen y resarcir todos los daños o pendientes que tuviera el instituto? Cada comisionado tendrá una visión de institución. Sí, cada comisionado tendrá una visión de institución, pero también podremos tener una visión conjunta. Ahí creo que va a ser importante, creo que hemos mandado buenos mensajes. Al momento llevamos 3 sesiones. En una primera sesión, el año pasado, inmediatamente fue la designación de la presidencia. Creo que fue un mensaje ya de unidad, un mensaje de estabilidad del propio instituto. Pleitos, ¿no? Sin pleitos y nada de que fue una votación y luego tuvieron que repetir la votación y no. Fue un buen mensaje de unidad, de estabilidad de la propia institución. Y el segundo mensaje que mandamos fue de austeridad. Nos ajustamos al artículo 46 de la Constitución, apartado B, numeral 4. Ningún titular de órgano constitucional autónomo puede ganar más que la jefa de gobierno. Y nosotros nos ajustamos a ese 46 de la Constitución local y al propio 127 de la Constitución federal. Esos fueron los primeros 2 mensajes que mandamos en la primera sesión. Qué bueno que lo señalas porque creo que son el único órgano autónomo que toma una decisión de esa naturaleza, ¿no? Hay otros que están pensándolo o se van a parar porque también tienen autonomía. Hay autonomía, ahí es un tema constitucional. Yo ahí sí respeto mucho cada quien. Muchos ya estaban en funciones. Es autonomía constitucional, al final. Sí, exactamente. Y muchos ya estaban en funciones, entonces no es lo mismo nosotros que vamos llegando. Usted les permitió llegar y tomar decisiones. Exactamente. Y seguramente... Pero es un buen mensaje porque pudieran haber dicho, no, nos mantenemos en la línea. Es un buen mensaje. Y yo estoy seguro que también todos los demás organismos constitucionales autónomos, al momento que haya nuevas designaciones, pues ya los nuevos integrantes de esos organismos constitucionales autónomos también tendrán que ajustarse a la Constitución. Sí vale la pena recalcar que la Constitución entró apenas en vigor en septiembre del 2018, entonces muchos de los organismos constitucionales autónomos pues todavía no les aplicaba este 46 constitucional. Entonces nosotros llegamos a este instituto ya con Constitución. Es el por qué nosotros sí ya nos ajustamos a este artículo 46 constitucional, y es muy respetable si los demás organismos constitucionales autónomos deciden
transitar hasta el momento en el que vengan nuevas designaciones de titulares. Claro, porque está el tema de la retroactividad de la ley. Exactamente, entonces ahí sí, yo sí quisiera ser respetuoso con los demás organismos considerados autónomos. Pero fue un buen mensaje. Pero es un buen mensaje que enviamos en la primera sesión. Bueno, segunda sesión, primera de este año, la primera sesión de este año ya empezamos a resolver. Y O sea, ya le entramos de lleno. Y entre la primera y segunda sesión ya llevamos 90 resoluciones, lo cual creo que habla de una actividad. O sea, en esa segunda sesión el mensaje fue: retomamos toda la actividad del instituto en cuanto a la resolución del recurso de revisión. Dejamos desde el 18 de diciembre que llegamos, se dejó de ejercer la facultad de atracción, es decir, todo lo que empezó a llegar nosotros lo seguimos resolviendo, y ya llevamos un total de 90 nada más en 2 sesiones, lo cual creo que pues habla de un trabajo importante y muy intenso que han realizado pues, los proyectistas. Ahí sí un reconocimiento a los proyectistas que se han dedicado y se han metido de lleno a realizar el esfuerzo para que nosotros podamos brindar este derecho y proteger este derecho de la ciudadanía. ¿Y qué perspectiva tienen a futuro con estas ponencias, que se pueda agilizar un poco más? Yo, desde mi perspectiva, también como usuario a veces de las plataformas, siento que todavía son más difíciles de utilizar, poco accesibles a veces, y la gente todavía como que no termina mucho. Digo, nosotros lo ejercemos como periodistas, el estar haciendo solicitudes de información constantemente, pero ahí cómo se empieza a adecuar, modernizar para que sea algo más ágil. Sí. ¿No? O sea, que la gente luego se desespera en los tiempos o no entiende o ya no le dan seguimiento. Sí, y ahí en su momento... Y también preguntan muchas cosas que a lo mejor ya están ahí públicas y no se sabían. Sí, y ahí en su momento será parte de la labor que tendremos que estar realizando, incluso estarles preguntando a ustedes: oye, ¿cómo ves la plataforma? ¿Qué le falta? Etcétera. Porque además también ya hay una plataforma nacional, ¿no? Eso se inscribe con lo que no afecta a lo que van a trabajar. No, al contrario, fortalece. El que haya una plataforma nacional fortalece. Creo que ahí sí sería bueno pues, preguntarle a la ciudadanía: oye, ¿qué te parece la plataforma? Hasta donde tengo entendido, hay planes de modernizar la propia plataforma, de facilitar el acceso a esta plataforma. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues preguntándole a los usuarios de esta plataforma. Creo que esa es la manera más sencilla. Ha evolucionado muchísimo. Bueno, digo, la ciudadanía en general lo sabe, y si no es importante que lo sepa. Si tú quieres preguntarle algo al gobierno, ni siquiera tienes que poner tu nombre. O sea, no es necesario ni siquiera que presentes, que señales tu nombre. O sea, tú puedes preguntar lo que quieras y puedes poner un seudónimo o lo que quieras, ¿no? Entonces, le quita peso a la solicitud. Y no le quita peso a la solicitud. Entonces ahí creo que es importante un poco pues, que la ciudadanía empiece a entender cómo se utiliza y para qué le sirve. Además, ahí tocabas un tema importante: cómo hacemos una plataforma mucho más útil, que sea más ágil. Pues ahí sí es cuestión de prueba-error y controles de calidad, y estarle preguntando al usuario, que al final de cuentas lo que para mí puede ser difícil llenar, para ti puede ser fácil o al revés. Para mí sería más fácil que dependiendo del dispositivo. Sí. Oye, pues para ir concluyendo, ¿cómo proyectas tú este instituto con la labor que tú estás encaminado a realizar? ¿No? O sea, ¿cómo lo proyectas con toda esta visión y marco constitucional que ahora ya se tiene de hacia dónde tiene que llegar este instituto, ¿no? Como para que la ciudadanía lo tenga claro? Pues yo veo un instituto que pueda precisamente empujar estas 4 materias, e insisto en estas 4 materias: transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas. Si nosotros tenemos claro que estas son las 4 materias que tenemos que empezar a implementar, es más fácil que tengamos una planeación de cómo podemos llevarlas a cabo. Insisto, dejar un poco al lado de que somos un instituto nada más de transparencia. Somos un instituto de 4 materias. No significa que dejemos de hacer trabajo en materia de transparencia, pero sí significa que tengamos que empezar a empujar las otras materias. Ese sería como el primer
tema que creo que hay que poner sobre la mesa. Segundo tema, que ya lo platicamos un poco, la transición a ponencias. Empezar a tener ponencias para que podamos adoptar los propios criterios. El siguiente aspecto tendrá que ver con las áreas sustantivas, que en su momento tendrán que revisarse qué hace cada una de ellas y cómo podemos fortalecer las actividades que están realizando. Algunos programas que puedan ser útiles, retomarlos y darle seguimiento, pero también innovar y empezar a presentar otros programas. De ahí va a ser interesante darle seguimiento a qué están haciendo otros institutos en otras entidades federativas. La Ciudad de México siempre ha sido referente. ¿A nivel internacional? A nivel internacional también. De hecho, en la entrevista yo lo decía, es a nivel internacional e intranacional. Internacional para ver en otros países qué se está haciendo, pero tener la humildad de decir, oye, pues probablemente en Jalisco, en el Estado de México, en Colima, en algún estado lo están haciendo bien. Pues vamos a utilizar algunos esquemas que a ellos les estén funcionando. Entonces creo que ahí va a ser interesante un ejercicio de derecho internacional, de derecho de comparativo internacional e intranacional para poder fortalecer el propio instituto. Insisto, la Ciudad de México siempre fue referente. En este momento hubo inactividad, bueno, no inactividad al 100%, sino, 100%. Bueno, hubo un lapso en el que el propio instituto estuvo sin comisionados y no pudo operar de manera normal, y ahí tendremos que tomar ejemplos de otras entidades federativas para poder volver a ser un referente nacional. O sea, ese es nuestro objetivo, volver a ser referente nacional como instituto de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas. ¿Y tendrá facultad de sancionar? O sea, ¿sí habrá casos en los que puedan sancionar? Sí, claro. Sí, claro. Y sí, eso también se verá reflejado. Lo decíamos hace rato, a golpe de resoluciones, muchas veces tendremos que irle diciendo a los sujetos obligados cuál es el camino a seguir, ¿no? Por ejemplo, en la sesión pasada emitimos una resolución en donde una persona pregunta una cuestión de ingresos de los municipios en la Ciudad de México. Y entonces el sujeto obligado dice, bueno, es que en la Ciudad de México no hay municipios, entonces pues no tengo esa información. Oye, tenías dos opciones. Preguntarle al peticionario, oye, pues, más bien te estás refiriendo a alcaldías o demarcaciones territoriales, o bien tú mismo brindar la información directamente y decir, a ver, yo sé que no hay municipios, te brindo la información de las alcaldías. Decía a modo de broma una de las personas que trabaja conmigo, me dijo, oye, si cuando tú escribes en Google y te equivocas en una palabra, Google te dice, probablemente quisiste decir tal cosa. Oye, ¿por qué como sujeto obligado también puedes de alguna forma decir, oye, probablemente quisiste decir alcaldía y no municipio, y te proporciono la información? ¿Por qué llegaron recursos de revisión para... Eso pasa mucho, te ponen incluso siempre SIC, ¿no? De error, que siempre te remarcan, o sea, tu pregunta está mal planteada y por eso no te doy información. Ese es un tema, creo que tendríamos que y decir, no tengan miedo de proporcionar la información. Cada que llega una solicitud de acceso a la información a algún sujeto obligado, muchas de las unidades de transparencia dicen, no, seguramente quieren buscarnos algo, atacar, y empieza la paranoia. No, veámoslo como algo natural, algo que va fluyendo natural y que es parte de la democracia y que es parte de esta ciudad de derechos de la Ciudad de México, ¿no? Que creo también que parte de ese problema es que muchas instituciones no estaban acostumbradas a darle formalidad a muchos procesos que realizaban. Entonces de repente ahora sí ya tienen que ir formalizando todo lo que hacen, ¿no? O sea, porque muchas veces tomaban acuerdos en la mesa y ya, vámonos, ¿no? Salía. Entonces llegaba una solicitud, oye, ¿qué pasó con esto? Híjole, no hay oficios, ¿no? Entonces, como que ha venido haciendo con mucho esfuerzo a que las instituciones mismas vayan entendiendo que de todo tiene que haber algo que lo acredite para que puedan ser muy ágiles en sus respuestas. Porque ahí es que cada quien empieza a inventar ahí y ganan tiempo, y eso es lo que a lo mejor hace que sea como que la ciudadanía se decepcione, ¿no? Pregunté, pues va a tardar un mes en contestarme y a lo mejor me dicen que quién sabe, que 15 días más, y ahí es la parte más
Sí, y precisamente eso desincentiva a la ciudadanía, porque probablemente la ciudadanía dice, bueno, por fin me animé a ingresar a internet, a utilizar la plataforma, a preguntar, y una vez que ya pregunté resulta que me equivoqué y no puse una letra bien o no puse una palabra bien y me responden, bueno, y ahora tengo que interponer un recurso ante el instituto. ¿Y cómo se interpone un recurso? Entonces creo que eso desincentiva a la ciudadanía. Al revés, tenemos que incentivar a la ciudadanía. Si nosotros utilizamos facilitamos a la ciudadanía la información, pues ya también los mismos sujetos obligados pues van a dejar de tener miedo y cuidar un poco más los procesos, ¿no? Cuidar un poco más los procesos, ser cuidadosos, como tú lo decías, de tener todo bien documentado, ser disciplinados, etcétera, ¿no? Pero ahí en sí creo que es una tarea que tendremos que estar realizando en conjunto, instituto con sujetos obligados. En parte no podríamos decir, no, es que los sujetos obligados tal. No, también es parte de nuestra responsabilidad, y parte de nuestra responsabilidad como instituto va a ser capacitar a los sujetos obligados. Entonces, si de alguna forma no se está llevando bien a cabo, también creo que como instituto tendríamos que asumir esa parte que nos toca. Digo, porque entiendo que a lo mejor les mandaron un presupuesto más compacto. Somos el organismo constitucional autónomo de menor presupuesto en la Ciudad de México. Somos el organismo constitucional autónomo de menor presupuesto y vamos a hacer maravillas con lo que tenemos, vamos a tratar de ser muy responsables en el uso de los recursos, pero sí va a ser importante probablemente después empezar a buscar ampliar el presupuesto del instituto, porque en esa medida también se va a dar un mensaje de la importancia que tienen estas 4 materias, insisto. Sí somos el organismo constitucional autónomo con menor número con menor recurso, pero con el hecho de no tener, de ser el organismo constitucional con menores recursos no es un pretexto para no trabajar. Al contrario, es un incentivo para innovar, ser creativos, buscar cómo le hacemos, ¿no? Pues yo creo que vamos a lograr nuestros objetivos. Es un plan interesante, y la verdad es que también pues agradecido con los medios de comunicación que le den seguimiento a lo que estamos haciendo, porque es parte de comunicar, que permee la ciudadanía. Exactamente. Bueno, pues algún mensaje que le quieras mandar a los quienes nos siguen en CDMX Televisión respecto a la materia, ¿no? Pues que tenemos un instituto de puertas abiertas, que recuerden bien las 4 materias que tenemos. Ya lo he repetido durante toda la entrevista, pero creo que hay que recalcarlo. Somos un instituto de transparencia, de acceso a la información, de protección de datos personales y rendición de cuentas. Entonces son 4 materias en donde la ciudadanía puede acercarse. Somos un instituto de puertas abiertas. Cuando quieran, aquí estamos para recibirlos con muchísimo gusto, y poco a poco más bien nosotros empezaremos a salir de aquí y empezar a acercar a la ciudadanía de qué se tratan estas 4 materias y cómo ejercer estos derechos. Muy bien, pues muchas gracias a quienes nos siguieron en esta entrevista en CDMX Televisión, y seguramente habrá oportunidad de platicar muchas otras ocasiones para establecer muy bien los temas. Creo que es un tema bastante amplio que hace falta que la ciudadanía esté bien enterada. Pues muchísimas gracias a CDMX. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.